Me crié en esta iglesia, o sea, nacido en Montevideo, pero criado acá en esta iglesia desde chiquito. Y me fui a Estados Unidos a los 17 años, casi 18. Y tremendo después volver, después de haber estado en Estados Unidos hasta el 2019, me mudé a Argentina. Bueno, me casé en el 2014 con mi esposa, me mudé para Argentina y bueno, hemos podido visitar de vez en cuando. Pero tengo un aprecio enorme por esta iglesia. Un aprecio por, bueno, obviamente mis padres, toda la influencia de ellos, por muchos de ustedes también, que conozco desde chico. Y bueno, voy conociendo, ¿no? He ido conociendo a los hermanos de aquí. Así que una bendición para mí. Y agradecido por la oportunidad que se me da de predicar la palabra. Yo podría pasar mucho tiempo compartiendo anécdotas, porque anécdotas tengo un montón de los papás, de muchos de los chicos que están acá. Y de, bueno, mis viejos, obviamente, cosas que el Señor utilizó, ¿no? En su soberanía, en su providencia para formarme. Pero lo más precioso, la verdad, es poder abrir la Biblia, que es la palabra de Dios, y poder explicarla, poder estudiarla juntos con ustedes. Yo no los conozco mucho, la verdad. Bastante de las personas que veo acá no los conozco muy bien. Pero algo que se destaca en lo que son las iglesias evangélicas, o si no sé si entienden el concepto de protestantes, ¿no? La iglesia evangélica es una iglesia protestante históricamente. ¿Por qué? Porque en la historia se divide en un momento la iglesia protestante de la iglesia católica romana por varias razones, pero una de las fundamentales es porque se destaca la suficiencia de la Biblia. O sea que es solo por medio de las Escrituras que yo llego a entender la verdad y a conocer a Cristo. Entonces, parte de lo que esos reformadores, le llaman los reformadores de la iglesia, protestaban es que habían hombres, ¿no? El Papa y la Iglesia Católica estaba determinando qué era verdad y qué no. Y muchos miraban la Biblia y decían, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Que ahora yo tengo que dar para mi salvación, yo tengo que dar de mi dinero, tengo que hacer todas estas obras. Y los reformadores estaban diciendo, esto no está en la Biblia. Entonces no, nos vamos a dividir, nos vamos a alejar de la Iglesia Católica, no porque tenían ganas de armar lío, de que hayan conflictos, ¿no? Pero porque tenían la convicción de que solo la Biblia tenía la autoridad. O sea que Dios habla así. Dios hoy habla al igual que hablaba en el Antiguo Testamento, cuando le hablaba a personas, hablaba por sueños y visiones, pero ahora Él ha decidido hablar por medio de la Biblia. Entonces, la gran convicción que tengo acá, al estar parado, porque la verdad, si no, estoy acá al cohete, la verdad, es que si yo, al predicar, si yo estoy explicando lo que la Biblia dice, y esto no lo digo de manera, no es jactancioso ni nada, pero si yo interpreto bien y predico lo que dice la Biblia, es como si Dios mismo está hablando. Yo no soy Dios, yo soy un instrumento, pero si yo explico la Biblia, yo estoy hablando de parte de Dios, y eso es algo serio. Eso es algo que no puedo tomar con ligereza. Entonces yo me tengo que meter a estudiar la Biblia y yo tengo que entender lo que dice la Biblia, explicárselo con profundidad a ustedes. Y si ustedes reciben eso de parte de Dios, están escuchando a Dios y están obedeciendo a Dios al someterse a la Biblia, a lo que la Biblia dice. Y hermanos, someterse a la Biblia se ve de diferentes maneras. A veces es cumpliendo, sí, ciertos mandamientos, pero también a veces es meramente asombrándonos nosotros, maravillándonos de quién es Dios. No tengo la voz de mi viejo, perdón. Me falta gritar un poquito más. Mi esposa no escucha eso. No sé si la ha dado, La culpa la voy a tomar yo en vez de tu esposa. Bueno, a ver si esto ayuda. ¿Ahí? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Probamos, hola. ¿Sí? Hola, hola, hola. Dale, dale. Ahí vamos. Perfecto.
Bueno, ahí intento hablar un poquito más fuerte y entre el suplemento acá y hablando un poquito más fuerte, que espero que puedan escuchar. Bueno, hermanos, quería introducir básicamente con eso, que es tan clave esta parte de su semana, de congregarse, no solamente para estar con otras personas que creen parecido, sino porque ustedes y yo necesitamos todas las semanas alimentarnos de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia es Dios hablando. Entonces, si yo escucho la palabra de Dios y Dios está hablando hoy por medio de ella, es lo más esencial que necesito yo en mi semana. Es para que yo crezca, para que yo conozca más a Dios. Y a veces no es para irme de la iglesia con una lista de cosas que hacer. Bueno, ahora entendí que tengo que ir a casa y tengo que empezar a leer más la Biblia y tengo que Dios sea mi Dios y no solamente el Dios que se predica y demás. A veces la Biblia nos revela cosas meramente para que nos asombremos también. A veces no me tengo que acercar a la Biblia y decir, bueno, Dios, decime las 5 cosas que tengo que hacer hoy. A veces lees las Escrituras y te huele la cabeza. Te explota la cabeza al entender cómo es Dios, cómo es en su carácter. Yo sé que en algunos de los estudios o uno de los estudios están con los atributos de Dios. Es increíble conocer los atributos de Dios. Es increíble pensar en este Dios que la terminología bíblica o teológica que se usa es un Dios trascendente, que trasciende a nosotros. Está pero por encima de nosotros a tal punto que no lo entendemos. Que Dios sea soberano, que Dios tenga control sobre todas las cosas, que nada se le escape, todo lo maneja, lo gobierna. Que Dios sea omnipotente, que nada se tiene la fuerza, el poder para hacer lo que Él quiera, omnisciente, sabiendo que yo soy limitado en todas estas áreas. No debería solo ser un detallecito teológico para tener ahí en mi mente, sino que me debería asombrar y me debería llevar a adorarlo. Bueno, a mí esta mañana voy a hacer algo que quizás no sea lo previsto. No voy a predicar un texto de Navidad en sí. Al final del sermón me gustaría hacer unas conexiones sí, con la encarnación de Cristo, con la Navidad. Pero los quiero invitar a abrir sus Biblias en Esther, el libro de Esther. El libro menos navideño de la Biblia, Esther. Esther capítulo 6. Y me gustaría, hermanos, enseñarles un poco esta mañana sobre la providencia de Dios. La providencia es un atributo hermoso para estudiar porque exalta de una forma muy especial a Dios. Porque reconoce, está muy conectado con el atributo de la soberanía de Dios, esto que le mencioné, que Dios, al ser soberano, lo presenta como rey, un rey que gobierna sobre todas las cosas. Y su providencia cae dentro de su soberanía, ahora se lo voy a explicar. Pero también ministra a nuestros corazones de manera especial también, porque nos dice la providencia que Dios está en control de todo, que todo, absolutamente todo, Dios lo utiliza para bien, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una de las historias que más me gustaba de chico, a la edad de mis hijos, y a la edad de muchos de los nenes que están acá, era la historia de José. ¿Verdad? La historia de José, como los hermanos se los venden a Egipto, y al final del tiempo de José, o de la historia, digamos, la narrativa, en Génesis capítulo 50, los hermanos le están pidiendo perdón a José por haberlo vendido y todo lo demás, y José, al final de todo, dice que lo que los hermanos pensaron mal contra él, dice Génesis 50, 20, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tremendo. José sufrió de todo, fue esclavizado, fue maltratado, fue traicionado, olvidado, tantas cosas malas que le suceden a José, y al final, en la narrativa, él tiene esta claridad, esta convicción de que todo lo que ustedes
intencionaron para mal en contra de mí, Dios lo usó para bien. Eso es providencia. ¿Sí? Ahora le voy a definir el término un poco más adelante. Pero hermanos, es un atributo hermoso de Dios. Y en el libro de Esther se exalta este atributo, la providencia de Dios, de una manera muy particular. Y al final me gustaría hablar de cómo la providencia de Dios está en juego, está demostrado, está expuesto en lo que fue el nacimiento de Cristo y su crucifixión, que obviamente es a lo que apuntamos en este tiempo del año. En el libro de Esther, yo no sé cuántos de ustedes saben o recuerdan esto al estudiarlo, hay una particularidad, pero muy extravagante. O sea, es casi te da una cachetada en la cara cuando lees Esther y te das cuenta de que no se menciona para nada a Dios. No hay una sola mención en todo el libro de Esther de Dios. Nada. No se menciona a Dios, no se mencionan sacrificios, no se menciona el templo, nada en cuanto a Dios. Y claro, a los estudiosos, a los que son, digamos, por decirlo así, expertos en este libro, históricamente y actualmente, a algunos esto les sorprende, ¿no? ¿Cómo puede ser que está este libro que habla del pueblo judío, que habla del plan para los judíos, pero no se menciona ni una vez a Dios? Eso es tremendo. Pero aún así, aún siendo un libro que no menciona a Dios, los judíos aman este libro. Se habla en la historia de que el libro de Esther fue el preferido de los judíos durante las masacres, durante el genocidio de las guerras mundiales. Cuando Hitler y los alemanes cometen genocidio en contra de los judíos, una de las cosas que los alemanes prohibían era que los judíos tengan posesión del libro de Esther. Agarraban, si encontraban alguna copia, lo tiraban al fuego, lo quemaban. No lo podían tener en los campos de concentración, no lo podían tener en ningún lado. Y lo que hacían entonces los judíos era memorizar este libro. Tanto valoran este libro por la victoria que se muestra, que se manifiesta de los judíos sobre aquellos que los querían aniquilar, que ellos lo memorizaban y lo escribían en papeles a escondidas. ¿Por qué? ¿Por qué será tan especial para los judíos? ¿Y por qué, si no se menciona a Dios ni una sola vez en todo el libro, por qué lo tenemos en la Biblia? Porque casi parece un libro secular, casi que parece que un libro que no es religioso, no pertenece acá. Bueno, creo que intencionalmente Dios lo inspiró de esa manera, porque es una forma de Dios decir, aun cuando no hay ninguna mención de Dios, ninguna mención de Él, no se está obedeciendo sus mandatos, porque el pueblo judío está donde está bajo el reino persa en ese momento, porque ellos han desobedecido a Dios. Ellos se han alejado de Dios. Dios le había dicho, si ustedes obedecen mis mandamientos, hay todas estas bendiciones. Yo los voy a mantener en la tierra, yo los voy a bendecir, pero si van tras ídolos y desobedecen, habrá maldición. Habrá consecuencias, y uno de ellos era que iban a ser quitados de Israel y llevados a tierras extranjeras, y por eso están ahí. Yo les voy a decir un dato que quizás algunos después me argumenten y está bien, vengan y lo debatimos. Yo les propongo que ni Esther, ni Mardoqueo, ni ningún personaje en esta historia es un héroe de la fe. Ninguno. Lo digo, es una opinión en base a estudio, en base a lo que he leído de varios lugares. Muchas veces se habla de Esther como la heroína cristiana, ¿no? La heroína de la fe. No se presenta así. En este libro no se resalta el carácter de nadie. De hecho, se resalta el hecho de que ella a veces se entrega, hasta va y pasa una noche complaciendo al rey, y Mardoqueo tiene momentos donde él demuestra su necedad bastante claro en el texto. Entonces, no se nos presenta a nadie como en Daniel, por ejemplo, que Daniel y sus amigos son ejemplos a seguir, sabios, firmes en convicción, pero ni Esther ni Mardoqueo se presentan así en Esther.
O sea, todo apunta de que esto no es un libro donde hay personas de buen carácter, donde hay personas para imitar, para seguir, y no se menciona a Dios. ¿Qué hace esto acá? Y el punto es este. Este es lo que yo les argumento, de que Dios está obrando providencialmente, aun cuando nadie está mencionando su nombre, cuando no es evidente, no es obvio que Dios está obrando, pero sí lo está obrando, pero de manera silenciosa. Algunos autores han hablado de que en Esther se demuestra la providencia silenciosa de Dios. Y que es un modelo para nosotros, porque ¿saben qué, hermanos? Medio que lo que está pasando en Esther se asemeja a lo que vimos nosotros hoy. Nosotros estamos en una época de la historia que Dios no se revela por medio de sueños, no se revela por medio de profetas, no tenemos visiones, nos ha dado su palabra. Y su providencia no es que de repente algo ocurre en tu vida, muere un ser querido, se te presenta una propuesta de trabajo y ahí detrás aparece un cartel enorme. Esto es la voluntad de Dios. Esto fue dirigido por Dios y lo está permitiendo por esto y por esto y por esto. No sabemos. Yo no sé por qué me pasan las cosas que me pasan. No sé por qué en tu vida están ocurriendo las cosas que suceden. Pero Dios está providencialmente permitiendo y utilizando cada una de esas cosas para formar su plan, para obrar en tu vida. Y es precioso este libro en ese sentido. Se lo quiero demostrar. Esther exalta la providencia silenciosa de Dios. Y déjenme entonces ahora, hermanos, para no causar confusión, definirles un poco el término providencia, antes de entrar al libro de Esther en sí. La providencia es el término que utilizamos nosotros los cristianos para describir la forma intencionada y meticulosa que Dios dirige todos los asuntos de este mundo. Es la forma intencional y meticulosa que Dios obra o dirige todos los asuntos de este mundo. ¿Por qué? Para su gloria general, para sus propios planes y para sus propios fines personales. Todos los detalles del mundo, hermanos, todo lo que sucede está bajo la soberanía general y personal de Dios. Entonces, cuando te encontraste con un amigo del colegio que no habías visto hace años y lo encontraste en otro país, me ha pasado, decís, ¿cómo es que me encontré con este tipo acá? Bueno, providencia. ¿Conseguiste acá enfrente el último estacionamiento de la cuadra? El único lugar donde no te iban a poner la multa, que ahora estoy escuchando mucho eso de la multa acá. Bueno, ¿conseguiste el último lugar? Providencia. Te perdiste el ómnibus por 90 segundos y por lo tanto te perdiste el funeral que ibas a tener allá en Capital, en Montevideo. Providencia. Apenas llegás a fin de mes. Providencia. Te despiden del trabajo. Providencia. Murmuran detrás de tu espaldas acá, aún en la iglesia. Providencia. Dios está permitiendo, ojo, no es lo mismo decir que permite que Él obra. Dios no puede pecar, Dios no tienta a nadie, pero Dios permite y gobierna y organiza y formula todo para cumplir con sus propósitos. Y es muy interesante que el libro de Esther, y ahora ya entrando más al pasaje en sí, el libro de Esther, hermanos, a mí esto también me emociona, me entusiasma porque veo Dios siendo tan bueno con su pueblo. Se escribe este libro. El libro de Esther se escribe 50 años antes de un periodo en la historia que se conoce como el periodo intertestamentario. Y es un periodo de 400 años donde Dios no habla. Termina el Antiguo Testamento y por 400 años hasta que se revela a Jesús, hasta que se empieza a contar la historia de la Navidad, como la conocemos nosotros en el Nuevo Testamento, 400 años de silencio de parte de Dios. No habla Dios
por 400 años. Y 50 años antes de eso se escribe este libro, donde no se menciona a Dios. Interesante. Y uno ya se puede imaginar, Dios está preparando a su pueblo para que ellos sepan que aun cuando hay completo silencio en cuanto a su nombre, en cuanto a su obrar, en cuanto a su templo, Él igualmente va a providencialmente proteger a su pueblo, guiar a su pueblo y cumplir con las promesas que Él tenía para ellos. Porque empieza la historia de una manera que parece que el pueblo judío no tiene chance y al final del libro están los judíos de manera milagrosa, parece, pero providencial, salen victoriosos, están preservados, no mueren. De hecho, terminan siendo ellos exaltados por el gobierno persa, algo desconocido totalmente en la historia. Ahora entrando al libro de Esther, nos vamos a enfocar en el capítulo 6, pero me gustaría darles un breve resumen para que nos sepamos ubicar dentro de lo que es esta historia. El capítulo 6 va a ser el lugar clave, pero les doy un pequeño resumen. Capítulo 1 se presenta a el rey Asuero y a su reino. Un reino, y ese capítulo es como, para los judíos seguramente es el capítulo más empalagoso, o uno de los más empalagosos, porque sabiendo que esto es un libro donde Dios no está hablando, Dios no se menciona, es silencioso todo lo que es en cuanto a Dios. Bueno, el capítulo 1 es casi como que si fuera mudo. ¿Por qué? Porque todo se trata del rey Asuero, de su reino, de sus riquezas, de su mujer. Todo es el rey y el reino persa. Y es como que da un poco de asco para el judío leer sobre todo esto, sabiendo que ellos están bajo ese gobierno de los persas. Pero luego se empieza a demostrar, por ejemplo, que de a poquito se va desmonorando el reino persa. Si recuerdan, al final del capítulo 1, el rey llama a su reina Vasti, y Vasti le llama a entretener a todos sus generales, todos estos hombres que están con el rey, y la reina Vasti dice, no voy a ir. Bueno, y eso desencadena un lío, se pudre todo, dicen en Argentina. Ahí, lío tremendo, y empezamos a ver que empieza a desenvolverse casi como un conflicto a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 8 entre Mardoqueo y Amán. ¿Sí? Mardoqueo siendo este hombre judío, posiblemente el tío de Esther, hay como dudas si eso se interpreta bien ahí. Está este hombre que es un pariente de Esther y hay como este conflicto con Amán. Interesante. Siento que me puedo ir por muchas tangentes, hermano. He estudiado este libro bastante. Quiero ser cuidadoso por el tiempo, pero muy interesante porque no vamos a meternos a esa parte de la historia. Pero Amán es descendiente de Agag y los agagitas. Y Mardoqueo es descendiente de Saúl, el rey Saúl. En un momento de la historia bíblica, a Saúl se le manda por medio del profeta a matar a los agagitas, ¿sí? A matar a los amalecitas, y al rey Agag. Entonces por eso se le llaman agagitas en algunas partes. Y Saúl mata mucho de los amalecitas, mata a muchas de las personas, pero no a todos, no mata al rey Agag, no mata a ciertas pertenencias de ellos. Y por eso Dios quita a Saúl del reino. Muy interesante que años después, en el libro de Esther, este hombre, Amán, es descendiente de Agag, el rey a quien no mató Saúl, pero lo terminó matando Natán. Y Mardoqueo es descendiente de Saúl. Y como que tenemos este encuentro de nuevo entre estas dos familias, estas dos tribus, y se está por comprobar si va a obedecer o no. ¿Qué va a ocurrir entre los descendientes de Mardoqueo y aquellos de Amán? Bueno, eso es un paréntesis, pero muy interesante para tener en cuenta. Bueno, el capítulo 3 al 8 está este conflicto entre Amán y Mardoqueo. Esther se atreve a pedir una audiencia
con el rey, que no fue solicitada y por lo tanto arriesga su vida. Finalmente, la conspiración de Amán se vuelve en su contra, porque Amán quería matar a todos los judíos, pero eso se le da vuelta en un momento. Y al final del libro, capítulos 9 y 10, vemos que los judíos no son aniquilados como parecía que iba a suceder, que era el plan de Amán, sino que ellos son empoderados por el rey mismo y por los persas. Y uno de los propósitos históricos de este libro es también explicar lo que se llama la fiesta del Purim. Esto lo tuve que estudiar y explicar un poco, porque nosotros acá en el Río de la Plata, no sé cuánto sabemos del Purim. Hay judíos, hay bastantes judíos en Buenos Aires, pero la mayoría de nosotros no entendemos estos festejos, festivales. Bueno, el Purim es un festejo basado en este libro. Y es el festejo no bíblico, pero sí tradicional de ellos, donde hacen una fiesta. La Pascua es mucho más solemne, mucho más marcado por diferentes ritos. Pero el Purim, abren las botellas de todo tipo de alcohol, los bailes, es un relajo. De hecho, ellos mismos dicen que hay que emborracharse hasta tal punto que ya ni te das cuenta quién era Amán y quién era Mardoqueo en la historia de Esther. Porque en un momento lo leen y bueno, que estés tan borracho, o sea, emborrachate, disfrutá a tal punto que ni podés distinguir entre uno y el otro. Pero la fiesta del Purim está basado, y esto lo voy a desarrollar un poco más adelante, está basado en un momento de esta historia y en el nombre de la suerte que se echa en la historia para decir cuándo Amán y los persas van a aniquilar a los judíos. Echan el Pur. Pur era el nombre de la suerte, era como un dado. Y en un momento tiran el dado y decidan cuándo es la fecha que van a matar a todos los judíos. Y claro, eso no sucede. Pero igualmente los judíos le ponen a esa fiesta, a esta celebración por la liberación de Dios de su aniquilación, le ponen Purim, le ponen el nombre del dado. ¿Qué tiene que ver? Si el dado estaba en contra, esto es Dios dirigiendo, providencialmente protegiendo. Bueno, de alguna manera resalta justamente que Dios estaba detrás aún de ese dado. No hay suerte que se eche, no hay casualidad que exista que Dios no controle, que Dios no esté detrás cumpliendo con sus propósitos. Bueno, es un resumen, pero muy resumido, para la redundancia, pero ahora llegamos al capítulo 6. Y quiero estar en este texto, hermanos, porque esto se considera como el centro del libro, ¿sí? Esto es como el momento de inflexión, la clave. Acá empieza a cambiar la historia. Y muchos argumentan que este libro de Esther tiene una estructura parecida a otros pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo. Les tiro el término técnico solo para que lo sepan. Es un quiasmo. Un quiasmo es una estructura donde los extremos son paralelos y van hasta el centro. Y se lo explico, se lo ilustro como una hamburguesa. Digamos con una hamburguesa, una Big Mac, lo que no sé si McDonald's ahora está agarrando más vuelo acá o no. O en Argentina ahora es... ¿Cómo? Mostaza. Olvídate, una hamburguesa de mostaza con el Dibu Martínez. La hamburguesa está compuesta por, varios elementos. Los panes están tanto arriba como abajo, ¿verdad? Tenemos el pan. Después debajo del pan, no sé cómo organizan ustedes su hamburguesa, tampoco me importa, pero para ilustrar, ¿no? Después, ponerle que están las verduras, ¿no? La lechuga, el tomate están ya más al centro, o sea, los panes, las verduras. En el centro tenés, si es un doble patty, ponés los dos trozos de carne y bueno, digamos que el queso está en el centro, ¿sí? Bueno, la estructura quiástica tiene la idea de que las partes, los primeros y últimos capítulos son paralelos, después los que le siguen, tanto el segundo como el penúltimo, serían paralelos, y así hasta el medio, donde estaría el queso. O sea, el centro de toda la historia sería el queso de la hamburguesa. Bueno, el centro de toda la historia de Esther está acá, capítulo 6. Acá es donde empieza a cambiar toda la historia. Está todo este conflicto
¿sí? De los judíos y Amán queriendo destrozarlos, y todo cambia a partir del capítulo 6, versículo 1. Y esto es realmente asombroso. Y quiero darles entonces, hermanos, ahora sí, con este texto, me gustaría compartirles 3 principios sobre la providencia que ustedes tengan en mente, ¿sí? 3 principios sobre la providencia. Hermanos, espero que salgan de acá entendiendo cuán meticulosa, cuán absoluta es la providencia de Dios, el control de Dios sobre todas las cosas, pero cuán buena es. Cuán buena es la providencia de Dios. Porque a veces nos pasa algo difícil en la vida y alguien quizás te dice, bueno, Dios sabe, Dios está detrás, Dios lo permitió por alguna razón. Está bien, perfecto, es verdad. Pero no olvidemos que todo lo que Dios permite, para los que lo aman, todo es bueno. Dios es bueno y nada de lo que hace Dios es malo. Todo es bueno. Se los quiero destacar también en uno de los puntos. Entonces, 3 principios de providencia. El primero que vemos acá en el capítulo 6 es esta, que la providencia de Dios reina sobre las coincidencias más insignificantes de la vida. La providencia de Dios reina sobre las coincidencias más insignificantes de la vida. Versículos 1 al 3. Le leo aquí el texto. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Coincidencias. ¿Entienden la palabra coincidencia? O casualidad. ¿Sí? Coincidencia significa caer en el mismo lugar. ¿Sí? Son 2 incidentes que están coincidiendo, que caen en el mismo lugar. ¿Sí? Hay una, no quiero ir ahí porque no vamos a perder mucho tiempo, pero hay una historia en Primera Reyes capítulo 22 que es una de esas historias que voy a decir, no puede ser. No puede ser. El rey Acab, Primera Reyes capítulo 22, es un rey muy malvado. Y él se junta en un momento con el rey de Judá, ¿sí? Josafat, y ellos están ahí y hablan de cómo van a unir fuerzas para ir y conquistar una tierra que les pertenecía o que le pertenecía a Acab, este rey malvado. Pero antes de hacerlo, el rey de Judá, el rey Josafat, le dice, pará, Acab, primero llamemos a un profeta, a un verdadero profeta de Dios, porque traen 400 profetas y los 400 son profetas falsos. Y Josafat se da cuenta y dice, no hay un verdadero profeta de Dios que hable la palabra de Dios que pueda venir. Y Acab dice, sí, hay uno, pero cada vez que profetiza algo malo en contra de mí. Entonces no lo traigo porque siempre tiene malas noticias para mí. Bueno, pero lo trae igual. La historia se alarga, pero al final de todo, este profeta que se llama Micaías, le dice que va a morir. Antes de que termine ese día, va a morir el rey Acab. Entonces lo meten en una cárcel, lo que sea, lo meten en un lugar y le dicen, bueno, si yo no vuelvo sano, dice el rey Acab, a este no lo sacan más. Y el profeta Micaías dice, si tú vuelves, yo no soy profeta de Dios. Yo no hablé de parte de Dios. No vas a volver, básicamente. Entonces el rey Acab arma toda esta estrategia para que no ocurra lo que el profeta Micaías dijo. Entonces se disfraza un soldado común y le dice, tomá, rey Josafat, ponete mis vestimentas para que no suceda lo que dijo Micaías, que piensen que vos sos yo y yo me voy a vestir como un soldado cualquiera. Bueno, un momento de la batalla, dice el capítulo 22, y es al final del capítulo 22, no tengo acá el versículo exacto, se está escondiendo el rey Acab y dice el texto esto, un hombre, no dice quién, disparó su arco
a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. O sea, un tipo del otro lado tiró una flecha a la aventura y le cae al rey Acab entre los trozos de la armadura y lo mata. O sea, lo hiere y por ende al ratito muere. Y uno dice, el texto hasta lo describe casi como si fuera por pura casualidad, por pura coincidencia. Hermanos, no hay coincidencias en la providencia de Dios. No hay nada que caiga fuera de la providencia de Dios. Es un error atribuir la coincidencia al azar, a la suerte. Dios es el maestro de las coincidencias, ordenando todas las ocurrencias de manera intencional, providencial, para que coincidan. Proverbios capítulo 16 dice esto, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y el versículo 33, noten esto, que esto es un texto que refleja mucho lo que habla Esther. La suerte se echa en el regazo. O sea, vos podés tirar la suerte, casi como si fueran los dados. Bueno, un hombre tira dados, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, caiga lo que caiga de esa suerte, Jehová está detrás, Dios está detrás. No hay coincidencias. O sea, coincidencias sí hay muchas, hay un montón de incidentes que justo se dan y vos decís, wow, ¿cómo es que justo a mí me toca este problema? ¿Cómo es que justo se me dio? Tengo este trabajo cuando no parecía yo tener chance. Bueno, no hay ninguna coincidencia que esté fuera del control de Dios. Les mencioné esto de Purim, por ejemplo, y eso es icónico dentro del libro de Esther. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les explico las coincidencias? Porque justamente el texto de hoy que yo les estoy presentando es la coincidencia principal del relato. Versículo 6, el momento de inflexión, y esto también es como que me sorprende. La mayoría de nosotros hemos visto quizás películas o leído el libro de Esther y pensamos generalmente en el momento cuando Esther se presenta ante el rey, que ella no es solicitada, pero ella va igual y sabemos que eso es un peligro para ella y por eso se la exalta muchas veces porque decimos, bueno, acá está esta mujer, se está por presentar ante el rey y el rey a veces aniquila a aquellos que se presentan ante él sin pedir permiso. Entonces vemos ese momento cuando ella se presenta con esa valentía y decimos, wow, ese es el momento clave de la historia. Pero toda la estructura, cuando uno estudia esto con el original y ve la manera que se va formando, al final los expertos, digamos, que estudian Esther dicen, no, el momento clave en realidad es el capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Y cuál es ese momento clave? El insomnio del rey. El hecho de que el rey no puede dormir, algo que parece tan común que quizá a la mayoría o a alguno de ustedes le pasó anoche, porque no sé, le roncaba, tu cónyuge estaba roncando al lado, no sé, o te cuesta dormir a la noche, tomaste mucha coca, mucho mate, no sé, no pudiste dormir. El momento clave en esta historia es cuando el rey no puede dormir y a partir de ahí se desencadenan unos eventos donde él empieza a decirle, che, tengo un sueño tremendo, tráigame las crónicas, tráigame los relatos, un aburrimiento total. Empiezan a leer las crónicas y acá a ver si me duermo. Y ahí se descubre lo de Mardoqueo. Como no estamos haciendo esto a nivel de serie, no estuvimos en el capítulo 2. Yo en Lobos, en la iglesia allá, estuve haciendo una serie de Esther y fui haciendo capítulo por capítulo, secciones bastante grandes, a veces 2 capítulos a la vez. Pero el capítulo 2, hay un momento donde Mardoqueo descubre el complot que había de matar al rey. Y al descubrir ese complot, se le revela al rey y hasta se dice, esto llega de parte de la boca de Mardoqueo. Mardoqueo es quien reveló este complot en contra de ti, rey. Y bueno, lo solucionan el problema, solucionan el complot, pero nunca se le reconoce nada a Mardoqueo. O
sea, la historia, si la leemos así, normalmente pensaríamos, bueno, un punto para Mardoqueo. Acá en esta lucha contra Amán, bueno, qué bueno, finalmente algo bueno para Mardoqueo. Pero ¿saben qué? No es tan bueno a los ojos de Mardoqueo, porque nunca se le reconoció que era algo, no era común. En el tiempo de los persas, en ese momento, los historiadores dicen que los gobernantes, cuando alguien hacía algo a favor de los gobernantes, se le reconocía inmediatamente y se hacía algo hermoso. Que para Mardoqueo no se hizo nada. Entonces Mardoqueo, entrando al capítulo 3, puede ser que él no se postra ante Amán porque está caliente, está frustrado. No se me reconoció nada y acá está este salame, Amán, que no hizo nada, pero acá se le está reconociendo y yo me tengo que postrar ante él. Ni a palo. No me voy a postrar ante Amán. O sea, algunos comparan lo de Mardoqueo con lo de Daniel, ¿no? Daniel no se postró ante los ídolos, no se postró ante la estatua. Bueno, Mardoqueo hizo algo similar. El texto no lo habla así. En realidad parece ser que Mardoqueo en realidad no se le estaba pidiendo que la adore a nadie. Era algo común, era un reconocimiento de honra. No era una adoración a Amán, era un reconocimiento. Y el tipo estaba caliente y dijo, no, a mí no me reconocieron, yo no me voy a postrar tampoco. Y uno queda con una sensación de que ¿por qué no se le reconoció nada a Mardoqueo en el capítulo 2? ¿Por qué no se le dio el elogio, la honra que él merecía? Bueno, ahora entendemos, capítulo 6. Porque llega en un momento más adelante donde ahora se empieza a desatar todo a favor. Dios, a partir del insomnio del rey, algo tan coincidente, algo tan normal, tan común, acá se empiezan a desatar tantas cosas favorables para el pueblo judío. Bueno, al rey se le despierta, nuevamente nos dice el texto, la memoria, no puede dormir, pidan que le traigan las crónicas. No sabemos bien qué le causó insomnio al rey, se especulan varias cosas, ¿no? Había tenido el banquete con la reina y la reina no quiso revelarle. En ese momento dijo, no, vamos a tener otro banquete y ahí recién te digo cuál es mi petición. Perfecto. No sabemos bien por qué no puede dormir. Pero en el capítulo 6, cuando finalmente se lee lo que hizo en Mardoqueo, él pregunta, en el versículo 3, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y los servidores del rey le responden, nada se ha hecho con él. Nada. Freno acá, hermanos, solo para hacernos pensar un poquito en este primer principio de providencia, que la providencia de Dios reina sobre las coincidencias más insignificantes de la vida. Podemos estar seguros de que todo lo que nos ocurre en esta vida está intencionalmente permitido por Dios. Y no es solamente esas cosas extravagantes, esas cosas que vos decís, wow, fueron momentos que marcaron tu vida. Puede ser WhatsApp que no te correspondieron, ¿no? En Argentina, no sé si acá lo dicen igual, dicen, me clavaron el visto. O sea, claramente lo vieron el mensaje, pero no me respondieron. ¿Qué onda? ¿Por qué no respondieron a ese mensaje? Estoy acá esperando que me den una respuesta. Eso, el gesto confuso de tu jefe, de tu cónyuge, la falta de memoria o la mala memoria de la persona que prometió ayudarte de alguna manera, no importa cuán insignificante, Dios está en control de esa casualidad, de esa coincidencia. Dios lo está utilizando todo. Y no es por el sentido de querer espiritualizar todo lo que ocurre en la vida de una manera donde nosotros ya no disfrutamos de la vida porque todo hay que espiritualizar. Es un reconocimiento, hermanos, una convicción de que Dios, todo lo que ocurre, todo lo que permite, que me robaron la casa, que se olvidaron de darme esto, que me despidieron del trabajo, lo importante y lo insignificante, Dios está detrás, manejándolo, dirigiéndolo, permitiéndolo con un propósito. Y eso nos lleva a otro principio de providencia acá en el texto,
El segundo, y eso es que la providencia de Dios gobierna sobre cada plan, cada pensamiento y cada pecado humano. La providencia de Dios gobierna sobre cada plan, pensamiento y pecado humano, versículos 4 al 9. Entonces dijo el rey, dice el texto, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, bueno, que entre. Entonces pues Amán y el rey, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. La providencia de Dios está detrás de, o gobierna sobre cada plan, cada pensamiento, cada pecado humano. Amán sale temprano desde su casa para decirle al rey este plan que tiene de ahorcar a Mardoqueo. Tiene este plan en mente. Pero antes de que Amán pueda decir algo, o sea, él llega temprano justamente para que esto no se mezcle con todos los otros quehaceres que tenga el rey en el día. Dice, voy a llegar tempranito y el primer orden del día vamos a ahorcar a Mardoqueo. Pero al llegar temprano, se encuentra justo con esa coincidencia de que el rey no podía dormir y le empiezan a leer las crónicas y el rey dice, necesito que alguien me aconseje con esto, llamen a quien esté afuera, en la corte. ¿Y quién está? Amán. Entra Amán y sin poder explicar su plan, el rey le hace esta pregunta. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán asume, piensa él, que está hablando de él. ¿A quién más va a querer honrar el rey que a mí? Y todo lo que Amán propone, al leer esos versículos nos damos cuenta, refleja su deseo de ser reconocido él como realeza. Amán quería ser rey por un día. Yo quiero ser rey por un día. Dame todo lo que se le da al rey, reconocimiento, el caballo del rey, que me pregonen como aquel que el rey honra. Todo eso, por favor, lo quiero incluido en el paquete. Pero obviamente todo en tercera persona, ¿no? Bueno, a esa persona. Y al leer esto, y al leer la manera que lo describe Amán, y hay otras partes también del relato, nos vuelve a exponer el texto a esa arrogancia empalagosa de Amán. Amán él está pensando completamente en él, solamente en él. Repite 3 veces la frase para el varón cuya honra desea el rey. O sea, lo está disfrutando demasiado esto. Toda esta propuesta que él se fantaseó en unos minutos, se ve, pero bueno, se ve que lo venía pensando, ahí lo expuso y él está totalmente enfocado en él. Y uno dice, tremendo, al escuchar todo este relato y ver el plan, los pensamientos, el pecado mismo de Amán, uno dice, pero ¿en serio Dios está en control o es providencial, gobierna aún sobre esta forma arrogante, espantosa de Amán? ¿Él gobierna aún eso? Y sí, la verdad que sí. Los teólogos hablan de la providencia, de una perspectiva de la providencia que es sin riesgo, donde no hay nada que pueda destronar la providencia de Dios, no hay nada que se le escape, no hay riesgos en la providencia de Dios. Y eso es tremendo para nosotros, saber de que ninguna cosita que nos ocurra, ningún problema, ningún pecado de otra persona, ninguna falta de reconocimiento que nosotros pensábamos que deberíamos tener,
Eso no se le escapó a Dios. Dios lo tenía intencionado también. Dios controla y dirige los comportamientos y los hechos libres del ser humano, incluso la soberbia, el enojo, la ira, y los usa para su propia gloria y sus propios propósitos. Hermanos, esto para mí es tremendamente increíble. Que no haya mala actitud, reacción soberbia, decisión necia que se le escape a la dirección soberana de Dios. Yo no sé. En todas las relaciones que yo tengo, en todas las conversaciones, a veces al estar como pastor de una iglesia, tengo muchas charlas y escucho muchos relatos de situaciones. Digo, ¿por qué? ¿Por qué traicionó? ¿Por qué mintió? ¿Por qué estalló? ¿Por qué está rechazando este consejo que es bíblico? ¿Por qué? No, y no sé por qué. La verdad que en la providencia de Dios no se nos dice por qué suceden las cosas. O sea, en el sentido de que por qué cada situación, o sea, otra vez, como le decía, no es que nos llega, ocurre esta traición, este rechazo, esta mentira, y que de alguna manera nos cae un papelito del cielo y bueno, esto sucedió por esto. No lo sé. Pero sí hay una claridad bíblica de que Dios es providencial aún sobre esas ambigüedades. Esas cosas que yo no sé por qué sucedieron, Dios lo está gobernando, lo está manejando. Su providencia no ha sido afectada en lo absoluto. Él dirige cada una de esas ambigüedades según su gloria, según su propósito. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Escuchen eso. El corazón del rey, el corazón de la persona está en la mano de Dios. Y si Dios decide inclinar el corazón del rey hacia cierta actitud, cierta manera, lo hará. Tenemos esa presentación de la soberanía de Dios, donde personas hallan gracia a los ojos de los reyes y diferentes personas, porque Dios quiso que sucediera así. Era parte de su plan. Como repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Tremendo esto. La providencia de Dios gobierna sobre cada plan, cada pensamiento y pecado humano. Y otra vez les aclaro, por favor, que no se confunda esto. Nadie puede decir que pecó o que tomó una mala decisión porque Dios me llevó a hacerlo. Eso no es la soberanía de Dios. Eso no es pensar bien de la providencia de Dios. Dios gobierna, Dios lo usa, Dios lo permite, pero en Dios no lo causa. Dios no lo hace. Tomar responsabilidad. Yo creo que Dios es soberano, pero alguien que me viene y me dice, porque me ha ocurrido, hay jóvenes que a veces llegan y dicen, bueno, yo no he creído en Cristo Jesús como mi Salvador porque Dios no me escogió. Dios no vino y me habló. Dios a mí me rechaza. Claramente yo soy uno de sus no escogidos. No, eso no dice la Biblia. Vos rechazás a Dios y vos sos responsable. Vos le has dado la espalda a Dios. El Evangelio está acá. Vos tenés la oportunidad de arrepentirte. No uses la providencia ni la soberanía de Dios para excusar, ni para culpar a Dios de algo propio, de un pecado propio. Último principio de providencia, hermanos, y ya nos acercamos a la conclusión. En los versículos 10 a 14, la providencia de Dios es extremadamente buena hacia su pueblo. La providencia de Dios es extremadamente buena hacia su pueblo, versículos 10 a 14. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él
así hará el varón cuya honra desea el rey. Y después continúa y explica cómo es que Amán, después de haber hecho eso, vuelve a su casa y se siente totalmente conquistado, derrotado, enfurecido, y hasta sus propios familiares que anteriormente le habían dicho: hay que colgarlo a Mardoqueo, no te preocupes, vas a tener victoria sobre él. Acá dicen: bueno, al final si él es judío, no vas a poder en contra de él. No vas a poder, porque claramente Dios los está protegiendo. Como les dije, a partir del capítulo 6, todo empieza a cambiar en la historia. Capítulos 1 al 5, vamos no de mal en peor, pero la situación va mal para los judíos. Parece que van a ser extinguidos, aniquilados. Capítulo 6 empiezan un montón de lo que se llaman reversiones. Reversiones. Amán parecía ser el honrado y de repente eso se da vuelta y Amán pasa a ser honrado a humillado. Y Mardoqueo, que estaba siendo humillado, que cuando él escucha la noticia de que los judíos van a ser aniquilados, él se quita las vestiduras y empieza a llorar, a lamentarse de una manera enfrente de los palacios del rey y todo. Él empieza a demostrar su humillación, su quebrantamiento. Pero Mardoqueo pasa a ser humillado a exaltado y Amán pasa a ser exaltado a humillado. Hay todas estas reversiones. El pueblo judío pasa a ser oprimido al opresor, porque ellos ahora van a ir en contra de aquellos enemigos que están en contra de ellos. Un montón de reversiones en esta historia. Oprimido, el opresor es oprimido, el honrado es deshonrado, el olvidado es honrado, el orgulloso es humillado, etc. Y de esta forma, con estas reversiones, empezamos a gustar de las alegrías, de las bondades de Dios para su pueblo por medio de estos cambios repentinos, todas estas reversiones. Y uno dice: ¿por qué tantas reversiones en una historia? Bueno, da una sensación de entusiasmo, de gozo, de deseo de saber qué otras alegrías se avecinan. Y todo esto para destacar un punto muy importante de las Escrituras. Dios será fiel en proteger, guardar y finalmente bendecir a su pueblo, porque así lo prometió. Dios promete un final feliz y alegre y lo cumplirá mediante su providencia meticulosa e increíblemente buena. Bueno, noten los detalles, ahí voy a destacar solo algunos, pero en el capítulo 6, en esos versículos que leí, un montón de ironías en este texto. Date prisa, le dice el rey, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Yo cuando lo prediqué en la iglesia allá en Lobos, tomé el tiempo para destacar todas las frases, porque es como que detrás de cada una de las frases hay un montón de ironía. Todo este tiempo Amán está figurando, está imaginándose algo completamente distinto. Se ve a él sobre el caballo y él recibiendo las vestiduras y él siendo llevado y pregonado por las calles. Nada que ver. Todo esto ahora tiene que hacer para su enemigo, para honrar a su enemigo Mardoqueo. Hazlo así con el judío Mardoqueo. Y claro, todo esto viene de parte de la idea de Amán. No omitas nada de lo que has dicho. Y en los últimos versículos del capítulo 6, Amán está de luto. Versículo 12 dice: después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Todo esto, hermanos, quizás para un punto más general, pero hermoso en las Escrituras, es pensar que nuestras vidas al final, bajo la providencia de Dios, son vidas extremadamente bendecidas. La providencia de Dios otra vez es extremadamente buena. No solamente es
de aliento para mí de que Dios está soberanamente gobernando sobre todas las cosas. Pero si eso fuera todo, si ahí frenara la descripción de la providencia de Dios, yo no sé cuán consolador sería eso. Bueno, Dios permitió otra vez que me maltrataran, otra vez que me mientan, otra vez que me traicionen. Y bueno, Él está detrás de todo y lo está usando. Bien, ok. Como que ya se vuelve cansador, ¿no? Y a veces pensamos así. A veces es tentador para mí pensar así. Es cansador pensar en nuestra vida como la suma de nuestro cansancio, nuestro estrés, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras pruebas, dificultades, adversidades, pecado y todo lo otro negativo que forma parte de nuestra experiencia humana. Pero hermanos, pienso que eso no es la perspectiva bíblica que se nos da. No es la correcta. O sea, necesitamos velar sobre estas cosas, necesitamos estar atentos a, obviamente, a nuestro pecado, si hay que confesar y ver cuáles son las situaciones negativas que nos ocurren para saber cómo enfrentarlas. Pero no es un resumen real ni apropiado de la providencia de Dios en nuestras vidas a la luz de este Dios bondadoso que describe las Escrituras. En la iglesia de Lobos tenemos un hermano querido, su nombre, bueno, no tengo que nombrarlo, pero un hermano que hace poco perdió a su esposa. Hace 2 años más o menos, la esposa fue diagnosticada con cáncer y hace 2 años sus hijos tenían 2 y 4 años más o menos. Creo que tenía 1 y 3 y bueno, después cumplieron. Tuvo cáncer la esposa y empezaron todos los tratamientos y gracias a Dios las cosas empezaron a verse bien. Empezó a ella a mejorar, ya se veía mejor, ya tenía más fuerzas y de repente, pareció que casi un día para otro, empeoró. O sea, la situación ya positiva que todos teníamos, ya casi que lo veíamos como un caso de que alguien que estaba saliendo y ya no iba a tener más problemas con el cáncer, de repente todo se tornó y la complicación fue peor que lo inicial. Y en agosto, el Señor se la llevó. Después de 2 años, digamos, de batallar, de parecer que ya salía y todo, el Señor se la lleva. Y obviamente quedó un esposo dolido y quedó 2 hijos de 5 y 3 años. Ahora creo que acaba de cumplir 6 el otro. Y algo que ellos durante todo ese proceso se repetían y tenían como un lema constante para su familia, aún en medio del dolor, porque ella pasaba mucho dolor, era una mujer súper alegre, amante de los pajaritos y la naturaleza y siempre positiva, pasó a ser una persona que obviamente con mucho dolor, no pudiendo salir prácticamente, le costaba hasta hablar, tragar, etc. Pero el lema que continuaban recitando y el pasaje y la convicción era que Dios es bueno. Salmo 119, versículo 68 fue su versículo lema todo ese tiempo. Dios es bueno y buenhechor, dice el texto. O sea que todo lo que hace es bueno. Dios en su carácter, en su esencia, Él es un Dios bueno, no puede hacer nada malo. Todo lo que hace, todo lo que permite, todo lo que gobierna, lo hace de manera buena. Y todos sus hechos son buenos. No hay nada que Dios permita que sea algo malo. Mateo 7 dice que Dios es un buen padre, quien sabe dar buenos dones, buenas dádivas a sus hijos. Y los que somos hijos de Dios, unidos a Cristo por su gracia, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué digo todo esto? Hermanos, porque a veces, y yo lo noto que es una tendencia en mi corazón y una tendencia en nuestras iglesias, en nosotros, de a veces pensar en nuestras vidas más a la luz del cansancio, de lo que no tenemos, de lo que nos falta. Y eso no es como la presenta la Biblia. No somos la suma de nuestras deficiencias, faltas, cansancio, sufrimiento, etc. La suma de las realidades espirituales y físicas de nuestra vida se condensan en la verdad comprobada y obvia
de que Dios obra providencialmente para que todo resulte en definitiva para nuestro bien. Dios es siempre bueno con nosotros, en lo obvio y en lo no tan obvio. En todo Él es bueno. Aún en el cáncer de tu esposa, aún en la traición de tu cónyuge. En todo eso no es que se espera de que vos no sufras, que no te duela. Claro que te va a doler. Claro que te va a impactar la vida. Pero no pierdas el principio, la convicción de que Dios es bueno. De que Dios lo puede usar, lo va a usar y te va a formar a ti. Este hombre de la iglesia nuestra, vemos como Dios ya está usando su testimonio, está usando su aflicción, para bendecir a tantos otros. Está siendo un ejemplo para sus hijos en todo esto. La providencia de Dios es extremadamente buena hacia su pueblo. Hermanos, estos son los 3 principios de providencia que quería mencionarles de acá, de Esther. Sí, se los repaso brevemente. La providencia de Dios reina sobre las coincidencias más insignificantes de la vida. La providencia de Dios gobierna sobre cada plan, pensamiento y pecado humano. Y la providencia de Dios es extremadamente buena hacia su pueblo. Y culmino, hermanos, solamente conectando ahora la providencia con la Navidad, con la encarnación del Señor Jesucristo. Y hay demasiado para desarrollar, pero solo les leo Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y eso está diciendo cuando llegó el momento exacto, cuando en el plan de Dios llegó ese momento, tanto a nivel político, histórico, cultural, de idioma, porque todo se dio para que en ese momento que Dios determinó llegara el Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si empezáramos ahora a abrir los evangelios y empezar a leer detalles de la narrativa de la Navidad, encontraríamos tantos detalles providenciales. María y José, 2 personas que se comprometieron, pero 2 personas que fueron unidas con un linaje, con una descendencia que necesitaba ser parte para que naciera justamente el hijo de David, en parte. ¿Sí? Entonces, que fuera con José, que fuera María y José, necesitaba darse. Tenía que ser una coincidencia en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios. La concepción de Jesús. El momento en que ocurrió esa concepción fue crucial. Tuvo lugar, noten, después del compromiso matrimonial, para que María no quedara descalificada para el matrimonio, pero antes de la boda, para que quedara muy claro que el niño no era hijo de José. Porque uno dice, che, Ángel Gabriel, ¿no le podría haber avisado un poco antes a José, a María, un poco de tiempo, que estén preparados, que de repente llega la noticia y parece que se va a desmoronar la familia? No, ocurre después del compromiso, porque eso no la descalifica a María para poder casarse, pero antes de casarse, porque está claro que no es hijo de la simiente en sí de José. Este es hijo de Dios. Y tenía que ser hijo de Dios para que naciera tanto 100% hombre, 100% Dios, y que ese hombre, viviendo una vida perfecta, pueda luego llegar a la cruz y morir en lugar de todos nosotros. Eso es increíble. Estos detalles providenciales detrás de la concepción de Jesús. El mandato del censo. Tengo tantos detalles acá, pero no los voy a incluir, hermanos. El mandato del censo. Que un emperador pagano, ¿sí?, que causó molestias a una gran parte del pueblo judío, llevara a que esta pareja vaya al lugar de nacimiento profetizado 7 siglos después de la profecía. O sea, en Miqueas 5:2 se habla de que va a nacer en Nazaret, que va a nacer o que va a ser de Nazaret, va a nacer en Belén, y en cumplimiento a eso es 7 siglos después. El censo de un emperador
que es pagano, que odia, digamos, a Dios, el Dios de los judíos, hace este censo para que llegue María y José justamente a ese lugar y nazca Jesús en esa ciudad. Hay detalles de los pastores, hay detalles de los magos, no los voy a mencionar todos por el tiempo. Tantas providencias increíbles detrás de este nacimiento de Jesús. Pero si yo terminara ahí, hermanos, siento que hubiera fracaso. Fracaso porque el nacimiento de Jesús no es donde termina la historia de Jesús. De hecho, lo que voy a decir ahora tampoco es la terminación porque estamos esperando que vuelva. Pero Él nace providencialmente para luego morir providencialmente. ¿Sí? Aún en la crucifixión, y los historiadores y los teólogos han dicho, qué increíble ver la providencia de Dios en el nacimiento, qué increíble ver todos estos detalles formándose para que nazca Jesús ahí. Pero a veces cuesta pensar en los detalles providenciales en la crucifixión de Jesús. Un autor dijo, la providencia en relación con un acontecimiento bendito, como la encarnación del Hijo de Dios, la Navidad, eso es fácil de ver, fácil de aceptar. Pero la providencia sobre los actos más oscuros de la depravación humana, providencia sobre los actos más viciosos y crueles jamás perpetrados por el hombre en la larga historia de la maldad humana, providencia cuando toda razón y cordura parecen desmoronarse, cuando el mal y el caos parecen tomar el control en un golpe diabólico, cuando todo lo que es bueno, puro y lleno de esperanza se derrumba. Providencia sobre la crucifixión de Cristo, claro. Yo me acuerdo de haber visto la película La Pasión de Cristo cuando tenía 12 años, no sé cuándo tenía cuando salió. Estaba recién comenzando la secundaria, me parece. Y recuerdo todos los detalles de la Pasión de Cristo y ver, cómo mostraban, queriendo meter todos estos detalles históricos y ver cómo lo azotaban, cómo lo maltrataban, lo desnudaban, lo paseaban por la ciudad, le clavaron la corona de espinas, etc. La presentación de Satanás era como que horrendo. Uno dice, todo lo que sufrió el Señor Jesús, qué espantoso. Y hasta a veces escuchabas ahí en la película y decías, ¿por qué? ¿Por qué? Qué horrible que tuvo que sufrir por esto. Qué horrible que tuvo que sufrir. Qué malvado que la humanidad. En un sentido que tenemos razón al decir eso. Es horrible lo que ocurrió a nivel humano. Pero en definitiva, la pregunta es ¿quién mató a Jesús? ¿Lo mataron los romanos? ¿Lo mató Satanás? La Biblia no lo presenta así. La Biblia lo presenta como el Padre mata a su Hijo. Jesús da su vida por los pecadores. No es que nosotros lo matamos a Jesús en el sentido de que, en definitiva, no hubiera muerto si nosotros no hubiéramos metido mano. No. El Padre derrama su ira sobre el Hijo, para que esa ira no caiga sobre nosotros, sino que para aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, pueden recibir el perdón. ¿Por qué? Porque sobre Cristo, el sustituto nuestro, cae esa ira. Entonces, toda la providencia de Dios detrás de no solamente la crucifixión, pero todo lo que vino antes, todas las veces que Dios preservó la vida de Cristo, cuando quisieron matarlo tantas veces, todas las profecías que se cumplieron, cada detalle, cada evento de la crucifixión fue gobernado, supervisado soberanamente por Dios. Luego que ocurre la crucifixión y asciende el Señor Jesús a la presencia del Padre, en Hechos, cuando ya está iniciando la iglesia, Hechos 2 dice esto, y acá terminamos, hermanos. Hechos 2, versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, noten estas palabras, esto es asombroso, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
A este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fue el consejo predeterminado, preplanificado de Dios. Fue su plan, fue su propósito que su Hijo llegue como llegó, nazca como nació, viva la vida que vivió y luego sea crucificado. Todo esto fue plan de Dios para que un hombre puro muera por impíos, para que el justo muera por los injustos. Todo lo que Dios ha permitido en la historia y en nuestra vida ha sido y está siendo meticulosamente ordenado por Dios para sus propósitos y para nuestro bien. Hermanos, la manera más pura, más clara que se ve esto es en el nacimiento y en la crucifixión de Cristo. Dios lo planificó, lo ordenó, lo organizó de tal manera que ocurrió tal como Dios quería que ocurra, para que hoy vos y yo tengamos la oportunidad de llegar al Padre, como dice el versículo acá arriba, por medio de Cristo, el único, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Pero solo llegamos al Padre por medio de Él, porque providencialmente Él cumplió todo. Él fue el sacrificio perfecto, Él fue el cordero inmolado que no tenía mancha, no merecía morir en esa cruz, pero fue dado por Dios y se entregó a sí mismo para que la ira de Dios que nosotros merecemos caiga sobre Él. Y lo único que yo tengo que hacer para recibir su salvación, su perdón, es creer y arrepentirme. Solo porque Cristo murió por mí en la cruz, Dios, pido que tengas misericordia, gracia de mí, perdones mis pecados, porque Cristo murió en mi lugar. Eso es el mensaje sublime de las Escrituras, de la providencia de Dios. Y ¿saben qué? La esperanza que tenemos a partir de eso, al ser hijos de Dios, es que todo lo que Dios permite en tu vida, como vimos en Esther, todo es meticulosamente permitido y ordenado para la gloria de Dios primeramente, pero para nuestro bien también. Oremos. Señor, damos gracias por la palabra. Señor, somos indignos de lo que hemos estudiado esta mañana. Es tan fácil llegar a la iglesia, venir, estar acá, escuchar y tener la mente llena de preocupaciones y de enfoque propio en nuestros quehaceres, en nuestras necesidades, en nuestras luchas, en nuestros problemas. Todos lo tenemos, pero entendemos, Señor, que la Biblia presenta nuestras vidas no teniendo a nosotros como el centro, sino a ti como el centro. Tú eres Dios. Tú eres el soberano. Tú eres el Rey del universo y todo se trata de ti. Y nosotros somos meras criaturas. Somos meras criaturas de un gran creador. Señor, ayúdanos a reconocer eso. Ayúdanos a vivir de tal manera que se refleja eso en nuestras vidas. Primeramente, reconociendo que una de las razones por la cual estamos tan lejos de ti es por nuestro pecado. Hay una brecha enorme entre el Creador, que está por encima de todo lo que Él ha creado, y nosotros acá, pecadores, viles, indignos de tu perdón, porque nos encanta nuestro pecado, amamos nuestro pecado. Y debido a eso, mandaste a tu Hijo como mediador entre Dios y los hombres, para que siendo Él el puente, ese mediador, nosotros podamos llegar a Dios. Padre, ayúdanos a volcar, a desechar toda esa autoconfianza, ese orgullo que tenemos todos, esa soberbia, a desecharlo y en humildad, Señor, en quebrantamiento, pedir como pidió el recaudador de impuestos en Lucas 18, golpeándose el pecho, que tengas misericordia, porque no la merecemos. No merecemos nada, Dios. Y gracias que, conociendo al Señor Jesucristo, ahora podemos conocerte con más profundidad, más claridad, y podemos adorarte, honrarte y seguir creciendo en
en reconocer tu providencia, Señor. Ayúdanos a abrazar tu providencia, amar tu providencia, sabiendo que cada detalle, cada momento de soledad, cada plan frustrado, cada despido, cada muerte de un ser querido, todo eso, Señor, es manejado por ti, es visto por ti, es usado por ti y todo para el bien de tus hijos. Damos gracias que nuestra esperanza es tan inmensa, tan grande. Nos sorprende eso, Dios, pero damos gracias y te adoramos. En el nombre de Cristo. Amén.